Hola a todos y todas, esto es Héroe Fitness. Como siempre ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, para ver mis progresos físicos y también en mi canal de culturismo no natural Villano Fitness, que dejaré abajo en la descripción. Y hoy vamos a hablar del culturismo científico y de qué problema existe con estas personas que se abanderan, ¿no? Que dicen que no, yo soy un entrenador basado en ciencia. Esto es culturismo basado en ciencia. Bueno, pues hay un problema, y es que muchas veces los estudios y la ciencia no se corresponden o materializan luego en la vida real, y hay que tener criterio para saber analizarlos y aplicarlos de la mejor forma posible, ¿vale? Para hablar un poco de esto voy a hablar de diferentes cosas que se defienden en el culturismo científico, basado en ciencia, que por supuesto es súper importante la ciencia en las actividades de la física, de la actividad física y el deporte, en el culturismo, etcétera, para aprender. Yo no estoy diciendo que la ciencia no sirva para nada, en absoluto, todo lo contrario, yo soy pro ciencia totalmente. Pero ¿qué ocurre? ¿Vale? Voy a poner varios ejemplos de diferentes cosas que se utilizan para decir, ¿no? Pues para hablar del culturismo basado en ciencia, y que luego en la vida real tienen unas aplicaciones o unos resultados totalmente diferentes. Hace unos años se utilizaban mucho los estudios EMG de electromiografía, que se basan en poner unos electrodos en los músculos, realizar ciertos ejercicios y ver cuál es la activación muscular máxima, media, etc. Y en base a eso se sacan conclusiones de qué ejercicios son los mejores para hipertrofia, ¿vale? Esto aplicado al culturismo. La electromiografía se puede usar para muchas cosas diferentes. Ya hice un vídeo sobre la electromiografía y por qué no es un buen predictor de la hipertrofia o una buena tecnología para elegir cuáles son los mejores ejercicios para ciertos grupos musculares. Lo dejaré por aquí, si queréis ver a mi versión de hace 3 años, que era un bebecito grabando en un parque, pues vais y lo veis. Entonces, ¿qué pasaba con los estudios EMG? Pues que hace unos años eran como la rehostia, ¿vale? Se consideraban el estándar para elegir qué ejercicios eran mejores. Pero luego en la vida real se vio que no siempre era así, que los estudios EMG eran poco fiables porque dependían mucho de cada individuo, de su experiencia, de su práctica con diferentes ejercicios, etc. Entonces, claro, hace años que salió de moda el hip thrust, este ejercicio de empuje de cadera que se utiliza para el desarrollo del glúteo, la hipertrofia del glúteo mayor en concreto, pero bueno, del glúteo medio también. El caso es que hace unos años cualquier entrenador basado en ciencia habría dicho que el hip thrust era lo mejor de la historia, el mejor ejercicio sin duda, etcétera, pues por biomecánica, por estudios EMG, por todo. Entonces, ¿cuál sería la trampa? Si eres un entrenador basado en ciencia o una persona que se basa en la ciencia siempre, pero no tiene su propio criterio o no sabe interpretar las cosas y luego trasladarlas a la vida real. Hace unas semanas salió un estudio muy curioso en el cual se comparaba la sentadilla contra el hip thrust para el desarrollo del glúteo, la hipertrofia del glúteo, ¿vale? Se cogían grupos de mujeres ya entrenadas y unas hacían sentadilla, otras hacían hip thrust durante unas semanas y luego se medía la hipertrofia del cuádriceps y del glúteo. La sentadilla y el hip thrust son ejercicios que implican tanto el glúteo como el cuádriceps, también pues los extensores de la cadera en general, isquiosurales, etcétera, ¿no? Entonces, si tú eres un entrenador basado en ciencia, empezábamos con que el hip thrust era la rehostia por los estudios EMG, por biomecánica, por todo. Y ahora hicimos este estudio. Y en este estudio que se vio que la hipertrofia del glúteo era mejor con la sentadilla. Entonces, claro, tú si ves esa conclusión, ves las comparativas de resultados, de fuerza, levantamientos, etc. El resultado al final de las 8 semanas, resulta que la sentadilla era mejor que el hip thrust para el cuádriceps y para el glúteo, para ambos. Entonces, tú ves esto y sin criterio dices, vale, esto era falso, era mentira, el hip thrust no era tan bueno, lo que manda es la sentadilla, el hip thrust no sirve para nada. Pero claro, ¿qué pasa si tú vas y te metes a ver el estudio y los detalles que había? Pues si te paras a examinarlo, ves que es un estudio diseñado de forma totalmente nefasta y con unos resultados totalmente absurdos. En este estudio las chicas levantaban más en sentadilla al empezar el estudio y progresaban más durante el estudio en sentadilla que en hip thrust y terminaban levantando mucho más en sentadilla que en hip thrust. Y el hip thrust empezaban levantando menos, progresaban menos y acababan levantando menos. En la vida real, si habéis visto o habéis practicado vosotros el hip thrust, veréis que es un ejercicio en el que se mueve más que en la sentadilla, se progresa súper rápido y aunque empieces levantando muy poco, con las semanas terminas levantando mucho más, progresas mucho más rápido y terminas levantando más que en tu sentadilla. Entonces, claro, hemos visto un estudio en el cual los resultados eran favorables para la sentadilla, pero los resultados o a nivel de diseño no tenían absolutamente ningún sentido. Entonces es normal que un estudio tan mal diseñado, con unos resultados tan extraños a nivel de cifras,
produzca más hipertrofia a nivel de glúteo y de cuádriceps en un ejercicio que en el otro, porque está mal hecho. En un escenario en la vida real de una persona que hubiese movido los kilos que debería mover proporcionalmente y que hubiese progresado como debía proporcionalmente, los resultados podrían haber sido totalmente diferentes, porque lo que se esperaba en ese estudio era que las chicas moviesen más en hip thrust que en sentadilla y progresasen más durante esas 8 semanas en peso en el hip thrust que en la sentadilla, pero eso no ocurría. Entonces, claro, si tú coges la cosa sin criterio, de repente descartas el hip thrust. Pero no es tanto así, porque incluso aunque estuviera bien diseñado el estudio y las chicas fuese realmente, o estuviese, pues sí, en la vida real, la sentadilla produjese más hipertrofia de cuádriceps, que eso seguramente sí sea cierto, y de glúteo, que eso probablemente no sea cierto, ¿qué ocurre? Que el hip thrust lo que es un ejercicio de poca fatiga central. Es decir, tú puedes utilizar la sentadilla como básico de pierna, pero luego no vas a hacer 12 series de sentadilla para desarrollar el glúteo. A lo mejor te interesa utilizar luego un ejercicio accesorio con menor carga axial, ¿no? Que no tenga carga axial, que no tenga carga sistémica, etcétera, como el hip thrust, para aportarle más volumen de entrenamiento y mejorar la hipertrofia. Por tanto, aunque la sentadilla fuese mejor que el glúteo en términos generales, el hip thrust sería una cosa a añadir que nos estaría dando un extra sin generar una fatiga central o una fatiga en otros músculos que no nos interesaría fatigar más. Por tanto, aunque fuese peor, seguiría teniendo su espacio. Entonces, claro, alguien que leyese este estudio diría, pues descarto totalmente el hip thrust y en mi entrenamiento basado en ciencia dice que la sentadilla es lo que manda y solo hay que hacer sentadillas, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante el saber interpretar, analizar y aplicar en la vida real y no dejarse llevar, y por eso me hace tanta gracia cuando alguien dice que está basado en ciencia, cuando realmente muchos estudios están mal diseñados, luego pues, salen estudios con resultados contradictorios, etc. Otro punto muy importante que tenemos es que muchos estudios no son realizados en culturistas o en culturistas avanzados. Ahora ya van saliendo más estudios que están basados en atletas con cierto desarrollo muscular, cierta experiencia en el gimnasio, 2 años, 3 años, 4 años. Pero si luego miras las cifras que levantan esos levantadores, esos deportistas, a lo mejor te dicen, son atletas avanzados en hipertrofia, en el enunciado del estudio, ¿vale? Y miras y ves, pero si mueven 120 kilos en sentadilla, 100 kilos en press de banca, eso no es un atleta avanzado, ni de fuerza, ni de culturismo. Entonces, claro, ya ahí nos están condicionando. Luego los estudios duran 8 semanas, 12 semanas, no duran un año. Tú para poder establecer qué es mejor, por ejemplo, en la programación del entrenamiento, ¿vale? Hoy en día no tenemos una programación de entrenamiento científica que funcione. Hemos ido sacando cosas, piecitas de un sitio y de otro. Por ejemplo, hemos ido viendo que más volumen suele corresponderse con más hipertrofia. Hemos ido viendo que entrenar al fallo no es necesario para la mejor hipertrofia. Hemos ido viendo que la autorregulación es buena para la hipertrofia. Entonces, poco a poco vamos sacando que el volumen tiene que ir incrementándose para mejorar las ganancias de masa muscular, que no hace falta llegar al fallo, ese tipo de cosas, ¿no? Que autorregular la intensidad, ir aumentándola conforme pasa el mesociclo es lo mejor, que hay que ajustarla cada día según te sientas. Eso lo vamos viendo y de ahí podemos ir sacando pinceladas para hacer un entrenamiento basado en ciencia. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos resultados totalmente contradictorios, extraños, raros? Pues en programación del entrenamiento se puede ver que hay estudios en los que más volumen no siempre se corresponde con más hipertrofia. Otros estudios donde cuanto más volumen haces, más hipertrofia tienes. Estudios donde cuanto más te acercas al fallo, mejores resultados tienes a nivel de hipertrofia. Estudios donde el fallo es peor que quedarse con ciertas repeticiones en recámara o en reserva. Entonces tenemos ahí un cacao, una mezcla increíble de estudios mal diseñados, a corto plazo, con un sector de la población que no nos interesa, etc. Entonces no podemos extrapolar esos resultados. Entonces cualquiera que te diga que hace programaciones del entrenamiento de hipertrofia basadas en ciencia, te está diciendo básicamente nada, te está diciendo humo. ¿Por qué? Pues porque hasta el día de hoy ha habido un montón de escuelas de entrenamiento diferentes, con diferentes aproximaciones, diferentes enfoques, que han obtenido resultados muy parecidos. Entonces, a día de hoy no hay una corriente de entrenamiento que haga que una persona en una tarima de culturismo, en una competición, tenga 5 o 10 kilos magros de músculo más que el resto de la competición o el resto de la competencia. Entonces, no hay un diseño de entrenamiento definitivo, no hay una programación de entrenamiento definitiva, una programación óptima. Podemos sacar cosas de los estudios, podemos gestionar mejor la fatiga, gestionar esa autorregulación para que una persona pueda avanzar más durante un tiempo, que no se estanque, que siga mejorando en la fuerza, que es muy importante para la hipertrofia. Pero en última instancia, casi todo funciona siempre que la persona tenga una genética que responda, se alimente bien, se nutra bien con suficientes proteínas, entrene duro y con el tiempo entrene cada vez más duro y tenga más fuerza. Entonces, claro,
Nos encontramos con un panorama en el cual es muy difícil decir, no, no, esto es basado en ciencia. De hecho, la ciencia, cuando comparamos gente que hace un programa de entrenamiento programado, con periodización, y otros sin programación, ni periodización, ni nada, vemos que realmente las ganancias de hipertrofia son muy parecidas. Es por el principio de hacer suficiente volumen, suficiente intensidad, comer suficiente y entrenar duro. A eso se resume todo. Pero claro, no queremos simplificarlo tanto y obviamente tenemos ciertas variables que podemos ir manejando para que los resultados a largo plazo sean mejores, no haya estancamientos. Básicamente todo se basa en controlar la fatiga. Una vez que tenemos todas las variables organizadas a nivel de intensidad, volumen, etc., controlar la fatiga individual de cada persona para que siga progresando y haga la cantidad justa para que seguir mejorando sin excederse. Entonces, eso es lo que entendemos hoy por culturismo basado en ciencia. Escoger ciertas cosas, mezclarlas y combinar otra cosa. Pero la gente que está haciendo culturismo no basado en ciencia, culturismo bro, que tanto despreciamos, la bro science, está teniendo los resultados iguales o mejores. Yo sigo, por ejemplo, a las dos escuelas, ¿vale? Hoy en día tenemos dos escuelas así que se están poniendo de moda, la escuela del culturismo inglés, americano, basado en entrenamientos muy intensos, al fallo siempre, incluso con técnicas de intensidad, y volumen medio o bajo. Y tenemos la escuela más científica, más basada en el culturismo natural, pero también no natural, que se basa en eso, en volumen de entrenamiento más alto, entrenamiento submáximo sin llegar al fallo, etc. Y si os digo la verdad, realmente estos bros suelen estar mucho más fuertes. Es verdad que también esta cultura bro está asociada a hacer más burradas, más química, más de todo. Igual también tienen más prodigios genéticos. A lo mejor tienen a gente que es más tonta, pero es más bruta, entonces entrena más duro y tiene mejor genética y tiene genética de animal, ¿vale? En cambio los intelectuales suelen ser, ¿vale? Gafitas, enclenques, etc. Ya todos sabemos esos estereotipos, ¿no? Yo no quiero faltar el respeto a nadie. Yo soy un intelectual y mirad, estoy mamadísimo. Bueno, el caso es que es complicado, no es tan fácil y que todos los caminos terminan llevando a Roma, ¿vale? Otro punto súper importante a la hora de esto de la ciencia, ¿vale? Lo del fallo muscular. Leí el otro día un artículo breve, un escrito breve en Instagram de una persona que ya he comentado en otros vídeos que se llama Hypertrophy Coach y hablaba sobre el fallo muscular, ¿vale? Y cómo demonizado está. Lo que comentaba antes de que en unos estudios parece que mejora los resultados, en otros parece que incluso puede ser peor que no llegar al fallo, etcétera, ¿no? Y comentaba esto de que parece que no, el fallo hay que huir de él porque genera mucha fatiga, genera muchas demandas en la recuperación, pero en cambio todo el mundo dice que hay que entrenar con cada vez más volumen y levantar cada vez más peso, ¿vale? Entonces, como decía él, levantar una mancuerna de 15 kilos es más fatigante que levantar una de 10, pero se asume que tiene que ocurrir. Entonces, ¿por qué no vamos a utilizar el fallo muscular como una variable más que poder implementar en nuestro entrenamiento? No hace falta que por sistema todo el mundo siempre vaya al fallo. Pero tampoco es una cosa de la que hay que huir. Y si cada vez tienes que entrenar más duro, cuando te vuelves más fuerte y quieres ser más grande, cada vez tienes que hacer más, porque no hay otra vuelta de hoja. Es o entrenas más, o te mantienes igual. Pues igual que cada vez levantas más peso, cada vez entrenas más intenso, cada vez que... Lo que hay que hacer es mejorar las capacidades de recuperación. Es decir, otro punto también, el de, en lugar de hacer más series cada vez, hacer que cada serie cuente. Todo eso hay que compensarlo. Entonces, obviamente, un entreno más intenso, más al fallo, etc., puede requerirte que te trabajes más, puede exigirte más a tu capacidad de recuperación, pero claro, tú como culturista lo que quieres es mejorar tu recuperación. A lo mejor en lugar de dormir 7 horas, tienes que cambiar las cosas e intentar dormir 9 horas. A lo mejor tienes que nutrirte mejor, a lo mejor tienes que usar suplementación intraentrenamiento, a lo mejor tienes que dar un paso en todo, a lo mejor tienes que implementar la química si quieres pegar el salto. Todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso me río cada vez que alguien habla del culturismo científico. Por eso me río porque los resultados que se obtienen con lo que en teoría es científico no son mucho mejores que el resto de cosas. Entonces podemos intentar rizar el rizo lo máximo posible, hacer las cosas súper complicadas, que se nos llene la boca hablando de ciencia, de estudios y tal, pero luego en el mundo real resulta que todo el que entrena duro pues consigue resultados. Hay personas que responden peor y hay que hilar más fino. Yo, por ejemplo, como sistema de entrenamiento, tiendo a usar muchísimo más el enfoque científico de más volumen de entrenamiento, priorizar las series de intensidad moderada, ¿vale? No submáxima, no siempre llegar al fallo, etcétera. Pero luego yo personalmente, siempre, para mí en concreto, utilizo un enfoque de alta intensidad. No suelo dejarme muchas repeticiones en recámara, por no decir que casi siempre me dejo menos de una repetición en recámara o llego al fallo. Incluso luego más allá del fallo con un sistema de rest pause, etcétera. Entonces, bueno, pues eso, ese es el problema de intentar implementar la ciencia sin un criterio, ¿no? Otro punto súper importante, por ejemplo, que yo ya he comentado varias veces, que se dice, ¿no? Otro ejemplo de cosas que se saca de contexto.
Los estudios estos de que cuanto más grasa tienes, cuanto más gordo estás, menos masa muscular ganas, ¿vale? Que son estudios basados en personas obesas, no deportistas, sedentarias, etcétera, donde lógicamente una persona con un 30% de grasa, con una resistencia a la insulina brutal o una sensibilidad a la insulina bajísima, obviamente tiene un entorno anabólico pésimo. Pero aquí, claro, se intenta implementar en el culturismo en una población que no tiene nada que ver y se dice, no, máximo tienes que llegar en fuera de temporada o en volumen a un 15% de grasa, porque a partir de ahí todo lo que ganes está mal. Es más grasa que músculo, tiendes a ganar más grasa que músculo. Pues no sé, amigo, a lo mejor a que 15% de grasa empieza tu zona productiva de entrenamiento y tienes más energía, levantas más peso porque tienes mejores palancas, aguantas más volumen de entrenamiento porque tienes mejor capacidad de recuperación, comes más, a lo mejor otras hormonas anabólicas independientes de la vía de la insulina como la testosterona la tienes más alta, el estradiol a lo mejor lo tienes más alto, a lo mejor tienes un entorno anabólico mejor en general. Entonces, claro, a lo mejor si te mantienes más magro para intentar ganar más masa muscular, precisamente el intentar estar más magro te hace que tengas menos fuerza, menos testosterona, tus entrenamientos sean peores, no puedas entrenar tan fuerte, tan duro, tanto tiempo, tanto volumen, y a lo mejor por esa vía los resultados no son tan favorables. Entonces, por eso, o esa es la importancia de coger a sectores de población que se puedan aplicar y durante duraciones que se le puedan aplicar, etc. Es decir, coger a atletas ya muy desarrollados muscularmente durante 6 meses o un año y ahí comparar intensidades, volúmenes, sistemas de entrenamiento, frecuencias. Eso sería culturismo basado en ciencia. Culturismo basado en ciencia no es coger un grupo de personas obesas durante 8 semanas y ponerles a entrenar y decir, se puede ganar músculo en déficit calórico. Bueno, ya, a lo mejor no. O llegar al fallo es mejor que, pues es una población muy rara, es una población que no se aplica, no se parece en nada a la población de culturismo. Entonces, básicamente esto es un vídeo como de desahogo, por decir, no es muy informativo, pero bueno, básicamente eso, que cuando alguien os diga que esto es algo basado en ciencia, que él hace culturismo basado en ciencia, que sepáis que la ciencia relacionada al culturismo es pésima. Falta muchísima investigación, cada vez se va haciendo más, ¿vale? Cada vez hay más científicos, Eric Helms, Brad Schoenfeld o Schoenfeld, hay cada vez más ciencia al respecto, pero todavía distamos mucho de encontrar estudios bien hechos, bien programados, con poblaciones que se nos asemejen al culturismo real, a gente culturista, etc., ¿vale? Así que básicamente esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum! Toma porras de RIR 0.